calcular la circulación y definimos una curva cerrada dentro del cilindro, en este caso esférico, y desde, bueno, del hangar, y en este caso. Partimos de una idea intuitiva. ¿Cuál es la idea? La idea es que tenemos un campo vectorial F, el cual va a variar. Vamos a ver la variación alrededor de esta curva cerrada que podemos poner C. Entonces, tomamos el tangente en cada punto a lo que es la curva y vemos cómo agarramos un vector del campo vectorial y vemos cómo varía en esto. Todos sabemos que el producto punto define la magnitud de por el coseno de este ángulo que separaría el tangente a la curva del vector, en este caso vector viento. Entonces, hacemos el producto punto, esta es la variación que tendría o cómo se comporta sobre el tangente, y la idea intuitiva de la integral es sumar, encontrar toda la variación alrededor de la curva y sumar todas estas variaciones. Por eso es que sale esta integral acá. Bueno, ¿cómo lo aplicamos esto acá? Primero, para el cilindro esférico, hicimos que lo cortaba en plana z igual a 4. Y bueno, dio esta intersección, x cuadrado más y cuadrado igual a 297,3. Parametrizamos esa curva y nos dio, bueno, la definimos como un r en función de un parámetro t, 17,24 coseno de t en i más 17,24 seno de t en j más 4k. Ahora, partimos de esta fórmula, como anteriormente se estaba explicando. Entonces necesitamos el tangente a esta curva. ¿Cómo se saca el tangente? Bueno, por la derivada. Se deriva esto, se obtiene r' de t, que también es una función vectorial. Se evalúa el campo f en r de t, nos dio menos 30 coseno de t en i, y luego hacemos el producto punto. Partimos siempre de la definición, es nuestra base para seguir. Entonces hacemos... ¿El campo no era menos 30 y sí. Entonces el coseno de t no. ¿Coseno de t no va? No. Sí, pero usted no dijo que lo pusiéramos. No. Sí, cuando evaluáramos. No me recuerdo. Ya, pero evaluar el campo en la curva. ¿El campo dónde está? El campo es este. ¿Y el campo vale? Menos 30, vale. Ah, bueno. no, menos 30. ¿Menos 30? Claro, sí. Sí, porque el campo es menos 30 en i. Así que cualquier punto vale lo mismo, claro. Claro. Bueno, entonces menos 30 en i, se evaluó, se hizo el producto punto, le damos esto acá, y acá sería menos 30. Sí, sería menos 30. Sí, yo lo arreglo en la otra. 520 seno de t. Entonces, cuando integramos esto, nos da 0. Entonces, ¿qué quiere decir que dé 0? Bueno, da 0 en el sentido de que el rotacional de f aquí cambiaría el límite, lógicamente. No, está bien, ¿eh? Porque sería el coseno, no cambiaría el límite. No, porque es 2 pies toda la curva, está bien, ¿no? Sí, Da toda la vuelta la tiene curva. razón, Sí. tiene razón por eso. Claro, cuando integres el seno entre 0 y 2 pi te va a 0, ¿está bien? Bueno, y esto que nos corrobora que después van a explicar los chicos, el teorema de Stokes, el cual el rotacional o el rotor o el rizo, como lo llaman en un montón de libros, por el normal, por un diferencial de S es igual a 0, cuando la circulación en ese campo es 0. Se recuerda que se está en una curva cerrada. Bueno, luego pasamos a intersecamos lo que es la esfera, solo que por un plano acá. Definimos el plano más sencillo, que es el plano ZX, cuando I vale 0. Entonces nos quedó esta circunferencia, volvimos a parametrizar, volvimos a derivar, evaluamos nuevamente, acá se hace la corrección, hicimos el producto punto, y en este caso no iría el coseno, y bueno, nos volvió a dar 0. Volvimos a concluir que el teorema de Stokes para una superficie cerrada es válido. Cosas de matemáticas, ¿no? Y bueno, luego venimos, tomamos el hangar. Carlos, por ejemplo, si tuvieran otra curva, si tienen otra curva, se puede generalizar, pero más que todo acá lo que pasó es que esto es constante. Claro. Entonces al final las parciales, la diferencia de las parciales van a dar 0. La ecuación esta no se vuelve.
Bueno, y acá se tomó el hangar, que el hangar era la composición de un cilindro elíptico que crece en X y este paralelepípedo. Entonces, tomamos una elipse. Esta es la ecuación de la elipse parametrizada. Omitimos los cálculos porque son muy engorrosos para estarlo haciendo. Tomamos acá de nuevo el campo, evaluamos, y al final nos dio 0. Volvemos a lo mismo. Es decir, en este caso es una elipse que está en este sentido. Luego tomamos una elipse que lo cortara acá. Volvimos a parametrizar dicha curva. Volvimos de nuevo a evaluar el producto punto. Nos dio 0. Entonces al final lo que se trata de comprobar acá es que el teorema de Stokes tiene una relación con la integral de línea en una curva cerrada, siempre y cuando son las condiciones generales y esenciales que las derivadas parciales existan y sea una curva cerrada y suave. Y bueno, no sé qué van a explicar ustedes. Muy bien. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el teorema de Stokes y cómo se relaciona de alguna manera con el teorema de Green. El teorema de Stokes, para empezar, es como la aplicación del cálculo de circulación de un campo vectorial a lo largo de una curva usando una integral de superficie de campo rotacional. O sea, es decir, que el teorema de Stokes relaciona de alguna manera el vector Naula con el producto cruz, mediante la integral doble. De esta manera. Claro, por la normal, lo cual es igual a la integral de línea en una curva cerrada del mismo campo por un diferencial de S. Ahora, este teorema de Stokes, como lo repetí, sirve para el cálculo de la circulación de un campo a lo largo de una superficie de campo rotacional. Esto lo estamos viendo con Anaí y de alguna manera quisimos ver cuál es el sentido. Porque acá mi compañero Carlos estuvo resolviendo justamente eso y llegó a un valor que es nulo. Y eso como que tiene un sentido físico. Le queremos tratar un sentido físico, una explicación. Es como decir que si nosotros tratamos de calcular en un circuito que no necesariamente puede ser circular, puede ser elíptico o inclusive puede ser una trayectoria cualquiera, es como tratar de explicar que si esto es nulo, porque justamente mediante una aplicación física es como decir que el trabajo que no tiene desplazamiento, o el desplazamiento es parte de un punto inicial y un punto final, en el cual el P sub 0 es igual al P final. Entonces es una de las aplicaciones. Otra aplicación es que el cálculo del flujo de un campo rotor por medio de es el cálculo del flujo del campo rotor, o sea, de un campo donde hay movimiento, por medio de una circulación, totalmente por medio de la parte final. Después está el teorema de Stokes en una superficie cerrada. Esto quiere decir que si tenemos una superficie, la cual la podemos partir en una superficie 1 y una superficie 2, pongamos algo como que fuera algo deforme, un sólido, esto lo partimos en un S1 y un S2, y tenemos para hallar acá, en esta superficie, el rotacional del campo F, por la normal por el diferencial de S, más el rotacional de F por la normal por el diferencial de S para S2, tenemos que esto por definición es igual partiendo del teorema de justamente esto de acá, por el teorema de acá, de esto, claro, por la integral de línea que está acá, ¿no? Tendríamos que vendría a ser igual a la integral de línea solamente de la función, no del rotacional, por un diferencial de desplazamiento, diferencial de para la curva 1 que está dentro de esa superficie, más la integral de línea del mismo campo por diferencial de desplazamiento para la superficie 2. Pero tenemos que como estamos partiendo por la mitad, o partiendo simplemente en dos partes, en dos pedazos,
tenemos que, hay una definición que dice que esto parte en una dirección que es opuesta a la dirección de la otra superficie. Entonces se cumple que esta integral de línea es el opuesto. Es el mismo valor, pero con sentido opuesto. No necesariamente se simetría. O sea, aparte del punto que a la hora de yo partir esto por la mitad, o no por la mitad, simplemente por dividirlo, tengo dos vectores que salen en direcciones opuestas, en sentidos opuestos. Entonces eso que se haga negativo. Entonces se cumple que es igual a 0. Ahí él está usando que la circulación en un sentido tiene signo distinto, es igual, pero con signo distinto no es ortográfico. Es igual, ¿vieron esto? Es como la regla de la mano derecha. Claro. Es como que uno sabe. La circulación en un sentido tiene un valor. En el sentido opuesto tiene el mismo valor con signo contrario. Él está usando esto. Claro. Es por eso que el flujo de todo campo rotor a través de una superficie cerrada como esta, o en el caso de nuestro hangar, ¿no? Que es que tomamos el piso, el techo, todas las paredes, siempre va a dar un 0. Luego, el teorema de Stokes para campos conservativos dice que, teniendo en cuenta que el rotacional de ese campo es igual a 0, se cumple que la integral de línea, que es lo mismo a la integral de superficie, de rotacional para el normal o diferencial de ese, va a dar siempre igual a 0. Esto solamente sirve para poder definir lo que es un campo conservativo. Y bueno, después, esto vendría a ser una manera de la generalización. Queríamos ver tratar de explicar esto, que es una generalización del teorema de Green. Porque el teorema de Green también relaciona una integral de línea. Y lo que hace es que esto, en principio, relaciona una integral doble de derivadas parciales. Y las aplicaciones de esto también en un punto se relaciona con el teorema de Stokes, porque también sirve para el cálculo de circulación de un campo por medio de una integral. Se ve parte de una integral de línea porque es lo que primero se ve en los capítulos, pero luego esto lo relaciona con integral doble. En cambio, el teorema de Stokes hace que la integral de línea se relacione con el rotacional. O sea, hay una relación. Bueno, ahí también lo que... Si bien tiene las la dos partes. integral doble, lo que está entre el paréntesis que... Claro, también son. Si el campo es plano, ¿no? Si es un campo del plano, en el plano, esa cuenta, ese paréntesis es el rotor, la componente en K del rotor. Claro. ¿No? Es lo mismo, extiende, de Green extiende a Stokes en el... Claro, sino que el Stokes está usando el operacional, es algo nuevo. Sí. Y aparte también sirve que el teorema de Green, aparte tiene una aplicación que es el cálculo de área de una región plana por medio de una integral de línea, que es lo que se ve, ¿no? Cuando en un plano tenemos una curva y sobre esa curva se extiende una función y podemos hallar, como había un ejemplo de un ejercicio que era el de una cerca que tiene diferentes alturas, que tenía una función a lo largo de una trayectoria, ¿no? Es decir, por ejemplo, podríamos haber calculado el área de la superficie del hangar usando también Green, ¿no? Podrían, por ejemplo, calcular, ¿no? Podrían... Claro, podemos... sí, se podría hacer algún cálculo. Por ahí se ve Un área que se hicieran usando el teorema de Green, ¿no? Un área... Claro, en el piso, ¿no? Claro. Como no sé, como de las paredes. Bueno, básicamente esto es un poco lo que queríamos. Falta acá mi compañero. Una parte generalizando un poco lo que dijimos, nos hubiéramos dado cuenta desde un inicio, de hecho lo hicimos, que como nuestro campo era conservativo, porque nuestro rotacional es 0, dice entonces que la integral de una curva cerrada
un campo vectorial va a ser igual a 0 siempre que nuestro rotor sea 0. Entonces, como nuestro campo es conservativo, porque el vector es 0, siempre nos va a dar 0. Aplicándolo en general, el integral de línea de cualquier campo vectorial que sea conservativo va a depender solamente del punto final menos del punto inicial. Como es una circunferencia, punto inicial sería bueno investigar un poco de dónde viene esto de la palabra de conservativo y por qué. Viene más de conservar la energía, que ustedes vean un poco, busquen. Sí, pero viene más de conservar. eso con estamos viendo el trabajo. Viene más de potencial, el campo eléctrico. Sí, Y eso es claro, la presentación que le a ver, ¿alguien quiere agregar algo? La idea es ver si después podemos vincular, es decir, podemos vincular el Stokes-Gauss, el teorema de estos dos teoremas. En un ciclo cerrado de una máquina térmica, el calor siempre es cero. Porque no, el trabajo no. El trabajo no es cero, ¿no? Bueno, yo creo que sí, la energía. Bueno, bien. Muy bien. Los cálculos que hicimos y todo eso, sino más bien tratar de enfocarnos un poco más en lo que es verdaderamente construcción sostenible. Entonces, para esto, primero me parece que deberíamos analizar por qué es importante abordar el tema de construcción sostenible hoy en día, y es porque la mayoría de los edificios que están construidos actualmente, la arquitectura moderna, no tiene un verdadero enfoque hacia el beneficio del ser humano. La arquitectura moderna está enfocada más hacia la parte decorativa, hacia la parte estética, o si no hacia la producción de beneficios masivos, ¿no? Hacer las construcciones enormes para meter miles de personas ahí y ganar mucho dinero con esto. Este enfoque de la arquitectura se ve reflejado en problemas de la construcción. La construcción hoy en día, cuando todos sabemos que para lograr fabricar los materiales finales de construcción se requiere de cantidades enormes de energía eléctrica consumida para fabricar el cemento, para fabricar el acero, el hormigón, todos los materiales que necesitamos para una construcción requieren de grandes cantidades de energía, así como lo que implica también transporte y ya lo que es poner los materiales en su sitio. Esto, cuando el enfoque no está bien planteado, cuando el diseño no tiene un enfoque de funcionalidad, está implicando ya una contaminación ambiental porque estamos haciendo un gasto de materiales realmente innecesario. Entonces, esto ya hace un impacto al medio ambiente. Luego también sabemos que en la actualidad los edificios básicamente consumen entre el 20 y el 50% de los recursos naturales dependiendo de la zona donde estén ubicados. Entonces, dependiendo de la zona, todos sabemos en los edificios, para poder mantener un edificio funcionando se necesita de cantidades enormes de energía eléctrica y cantidades enormes también de consumo de agua y de otros recursos naturales. Los edificios en sí son los que mayor consumo de madera tienen, de muchos de los minerales que tenemos en la naturaleza. Lo que representa esto a largo plazo es que vamos a tener edificios que dentro de 50, 60 años van a resultar realmente disfuncionales, edificios que no sirven para nada ubicados. Entonces la única opción a largo plazo con estos edificios es lo que se hace hoy en día. Una constructora quiere construir algo, un edificio, botan los residuos, los depositan en depósitos que son para residuos precisamente, y todo el material que se utilizó, toda la energía empleada en esto fue perdida. Entonces eso de igual manera representa un impacto al ambiente, ¿no? Y por último también el mal diseño de los edificios, de la manera en que se los suple hoy en día, de la manera en que se quiere corregir un mal diseño, es igualmente gastando cantidades enormes de energía eléctrica. ¿Para qué?
para cuando los ambientes no fueran aprovechados los recursos naturales, poder calefaccionarlos, poder acondicionarlos, poder tener la luz necesaria en un lugar para las necesidades, ¿no? Lo que uno no puede estar, por ejemplo, en una aula de estudios si se está muriendo de calor. Entonces, ¿qué pasa con un aire acondicionado? Uno no puede estar en un lugar viviendo tranquilo si se muere de frío. Entonces, ¿qué pasa? Calefacción, un montón de energía eléctrica consumida en eso. Entonces, un nuevo enfoque que se debería tomar en cuenta para poder corregir todas estas cosas es la arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática básicamente lo que plantea es lograr el máximo confort en los espacios con el mínimo consumo de energía posible, ¿no? Y esto, de la única manera que se puede lograr es a través del conocimiento. Para poder lograr un verdadero enfoque de construcción sostenible se necesita conocimiento en muchísimas áreas. Nosotros en este momento lo que vamos a hacer es plantear ciertas cosas relacionadas a la matemática, sin embargo este es un campo muy amplio realmente. Entonces, la arquitectura bioclimática plantea que ese máximo confort y mínimo consumo energético se logra en realidad a través de la simplicidad, a través de la simplicidad de las cosas. Y bueno, esto, si es que se logra esta simplicidad, a la vez debe estar representado por un respeto y compromiso con el medio ambiente. Bueno, para esto, una vez que ya tenemos... Para esto, una vez que ya entendemos un poco más o menos lo que significa, edificación sostenible implica hacer un estudio geobiológico del lugar donde se va a poner, ¿no? Primero se tiene que analizar, porque hoy en día lo que se hace muchas veces es primero se proyecta y después se elige el terreno donde se va a poner el edificio. Y esto es un proceso que está mal planteado. El proceso debería ser primero análisis, proyección y construcción. Y eso es algo que tiene muchísimo que ver para el desarrollo. Entonces, para poder lograr ese análisis y la proyección correcta, para llegar a una construcción correcta, debe haber este estudio geobiológico de los suelos que va a tener en cuenta el comportamiento del suelo y el comportamiento de otros factores, como sería lo que más o menos vamos a hablar nosotros, del sol, la lluvia, el viento, la temperatura, y bueno, hay muchos otros más, ¿no? También se debe tomar en cuenta lo que se llama la vocación productiva de la región, o de la vocación productiva local. Pues la construcción sostenible plantea también que de alguna manera es muy importante que lo que vamos a construir se adapte al entorno, tenga una adaptabilidad sin dañar el entorno, es decir, aprovechar lo que se tiene, más no reemplazar lo que se tiene. Entonces, la identificación de la vocación productiva nos sirve ¿para qué? Para saber qué tipo de materiales son los que vamos a poder utilizar en nuestra construcción, que de preferencia tienen que ser materiales de la zona, de la región. ¿Por qué? Porque si es que elegimos materiales que vienen de otra región, que no es la que está en nuestro ámbito de trabajo, estamos ya implicando directamente gasto en cuestiones de transporte, gasto en combustible, gasto en todo lo que tiene que pasar para que llegue el material de allá hasta acá. Y también la naturaleza es sabia, ¿no? La naturaleza tiene sus respectivos materiales, sus respectivos recursos naturales, donde deben estar, porque ahí se pueden acoplar, porque ahí se degradan fácilmente, porque todo está en su orden normal, ¿no? Entonces, el estudio de los materiales locales y su ciclo de vida es muy importante, también analizar el ciclo de vida de los materiales para saber de qué manera se puede aprovechar, se puede lograr el máximo aprovechamiento de ellos. Estamos en épocas donde la tecnología está muy avanzada, los estudios y todo, entonces sabemos que no necesariamente aprovechar un material implica que el material sea ya de por sí el mejor y ponerlo, sino muchas veces, por ejemplo, se puede tener madera de la región que sea muy buena, que tenga buenas cualidades como alimento, y luego se puede hacer una aleación, alguna cosa para que este material realmente tenga una durabilidad a largo plazo. Bueno, también dentro de esto deberíamos saber que estos materiales, asimismo, no es simplemente ir y agarrar todo lo que se encuentra en la naturaleza, sino de preferencia, por ejemplo, si se tiene que usar madera de campos de cultivo, donde cultiven la madera específicamente para este fin, para fines de construcción, ¿no?
Y una vez que se han analizado todos estos factores, el terreno, los materiales de la zona, las diferentes variables que tenemos en dicha zona, se debe proponer algo que tiene que ver con la flexibilidad de la edificación, ¿no? Una edificación que se va a colocar debe ser flexible, adaptable y durable. Esto quiere decir que flexible y adaptable quiere decir que adaptable, como les digo, tiene que ver con la adaptación al medio ambiente. Flexible quiere decir que si en un futuro se necesitan realizar cambios, se necesitan realizar mejoras o seguir construyendo, la edificación se presta para eso. Ese es otro de los problemas que tenemos hoy en día. Las edificaciones actuales no permiten, la gran mayoría, realizar modificaciones, realizar adhesiones a la edificación. Es por eso que las empresas normalmente optan por demolerlas directamente y ni siquiera se aprovecha de ahí muchos de los recursos que adentro de un edificio se podrían reutilizar. Este concepto, aunque nos parezca algo difícil de lograr, en realidad ya en la antigüedad lo lograban. Ciertas civilizaciones en este concepto lo aplicaban ya en la antigüedad, ¿no? Un simple ejemplo son los iglús, por ejemplo. Los iglús en época de invierno, con pieles de animales de la zona, los forraban, y un iglú de la temperatura exterior a menos 45 grados lograban tener más 5 adentro. Y en época de verano, lo único que pasaba, el hielo se derretía, volvía a su entorno natural, y ellos las pieles las utilizaban simplemente para hacer especies de tienditas. En verano eran mucho más frescas y podían vivir totalmente bien. Lo mismo pasaba con nuestras culturas acá de los Andes, de la región, utilizaban rocas. Muchas veces vemos las estructuras libres y parecerían muy simples, ese es el concepto, parecería como que no es nada, ¿no? Pero en realidad era por eso, porque de acuerdo al año, de acuerdo a la época del año, al clima y a todo, se adaptaban al estilo de vida que ellos llevaban. Usaban la paja, por ejemplo, como aislante térmico, como aislante también de humedad y todo. Entonces este es un concepto que no debería ser algo wow, de decir imposible de lograr. Antes con muchas menos herramientas se lograba. Entonces debería estar más presente en la cuestión, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos todo esto junto, se debe lograr dentro, y cuando elegimos la zona, elegimos los materiales, elegimos todo, la edificación en sí debe tener un correcto emplazamiento dentro del terreno. Muchas veces lo que pasa es que la gente compra un terreno y elige un lugar más bonito para poner la casa o el edificio, lo que sea, ¿no? Sin pensar en que después el lugar bonito ya no va a ser el lugar bonito porque va a estar ahí todo lleno de cemento, todo lleno de la construcción en sí. Entonces, bueno, para lograr un correcto emplazamiento es ahí donde nos sirven estos estudios geobiológicos para lograr el mayor aprovechamiento de los recursos. En este caso, por ejemplo, el sol. Voy a comenzar con el sol. ¿Tienes el marcador ahí? Bueno, el sol es un recurso importante en este caso porque edificación sostenible quiere decir aprovechar al máximo lo que nos puede dar, en este caso el sol, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que se puede tener en cuenta es si se tiene una edificación, por ejemplo, esto, ¿verdad? Vamos a hacer como que esta fuera un corte. Edificación sostenible, como les digo, se adapta al entorno, entonces eso implica también el correcto aprovechamiento de la vegetación del entorno. Entonces, si es que esta fuera la vista de una habitación aquí adentro, voy a decir que tengo un árbol aquí, ¿verdad? Y tengo la luz solar. En verano lo que queremos en la edificación es que las temperaturas no nos suban demasiado. Entonces lo que vamos a lograr con vegetación alrededor, la luz solar, vamos a proyectar una sombra en toda esta parte de la casa, o sea, todo esto va a estar lleno de sombra básicamente. Y bueno, y en caso, ¿qué? En invierno. Espera. No te apresures, vamos por paso. Cortamos los árboles. En mi país no sucede de la misma manera, por eso les digo, cada entorno se debe adaptar al entorno natural, ¿no? Acá en su país, ¿qué pasa en invierno? Todo esto está vacío, ¿verdad? Lo que tenemos aquí son ramas. Entonces la luz puede pasar a través de esto. Y entonces vamos a tener luz dentro de la casa. Otra cosa que es importante es que los árboles normalmente, dependiendo de la región, si son altos, no nos van a impedir
flujo de viento. Sí, eso en verano es importante. Si tenemos ventanas abiertas, en verano queremos sombra y queremos viento. En invierno vamos a tener luz, con ventanas cerradas vamos a impedir el paso del viento. Es un concepto fácil, ¿no? ¿Qué? ¿Hay algo que preguntar? ¿No? Bueno, otra cosa importante del emplazamiento respecto al Sol es el peso del elevador. En este caso nosotros, me voy a adelantar un poquito lo que ellos van a exponer, pero nuestro hangar era una de las formas que elegimos. Es una forma así, ¿no? Abajo un paralelepípedo, arriba un paraboloide, un cilindro parabólico. Acá en Argentina, por ejemplo, en época veraniega, el sol sale por el sureste, vamos a decir que este es nuestro sur. El sol sale por el suroeste y se esconde por el sureste y se esconde en el suroeste. El sol hace este camino más o menos. Y en época de invierno sale por el noroeste y se esconde en el suroeste. Hace este camino más o menos. Entonces, esta sería un correcto emplazamiento del edificio para poder lograr, o si no, en su defecto, sería una orientación así, diagonal, para poder aprovechar todo el trayecto de la luz solar durante el día, ¿no? Entonces, bueno, luego ellos van a hablar un poco más sobre el tema, es una idea básica de comienzo. Otro tema importante que tenemos es la cuestión del factor viento, y para el factor viento también lo que buscamos en edificación sostenible es no tener que utilizar energías externas para poder mantener, por ejemplo, la temperatura del lugar de trabajo. En este caso es un lugar de trabajo, en otros casos puede ser un lugar donde se habita. Entonces, lo que se busca con el viento y con el emplazamiento de la superficie, vamos a ver después con campos y lo que sea, qué es lo que nos resulta más aprovechable. La idea principal que queremos tener es que si tenemos una edificación, el viento pueda fluir a través de ella, ¿sí? O si no, si es que tenemos, por ejemplo, una entrada, que el viento pueda tener adentro una circulación dentro del lugar, o sea, que la circulación genere movimiento de este flujo dentro de nuestra edificación, ¿no? Entonces, con esto lo que vamos a lograr es quitar excesos de temperatura, excesos de humedad también. Y otro factor también importante, como les decía, que es la conexión de vegetación con la edificación que se va a plantear. Hay muchos ejemplos donde se ha planteado incluso el uso de vegetación tanto exterior como interior. Exteriormente, como les dije, estaba el ejemplo del sol. En el viento también nos sirve porque sabemos que si colocamos vegetación de determinada manera, podemos nosotros más o menos direccionar un poco el flujo del viento a lo que nosotros necesitamos. Con arbustos, con árboles, con lo que sea, se puede de alguna manera direccionar un poco el viento, es un flujo. También vegetación interna nos puede ayudar para reducir mucho los niveles de CO2, por ejemplo, que podemos tener, y el CO2 es un elemento que en muchas concentraciones puede subir la temperatura del lugar también. Entonces vegetación interna también nos ayuda a manejar, a controlar la temperatura de la edificación. Bueno, teniendo estas ideas en cuenta, por último, edificación sostenible, toma en cuenta que hay que hacer un uso eficiente y un ahorro de la energía, del consumo energético y del agua, sobre todo, que son los factores como principales que impactan directamente en el medio ambiente. Entonces, para esto, edificación sostenible, más o menos lo que toma en cuenta es que se puede hacer el uso de paneles solares, por eso es importante tener la mayor trayectoria del sol acá, porque nosotros en nuestra edificación podríamos plantear el uso de paneles solares, no sé, aprovechar determinada superficie del techo, en el otro lugar podemos aprovechar todas diferentes cuestiones. Se tiene que tomar también en cuenta el uso de tanques recolectores de agua de lluvia, ¿no? Que normalmente es una buena idea tenerlos situados a alturas, con respecto a la edificación, alturas o iguales o un poco menores. Porque si no, nuevamente estamos teniendo, por ejemplo, recolección de agua en un nivel acá de la casa,
nuevamente necesitamos energía para poder trasladar todo eso acá, y eso no nos conviene. Otra cosa que es importante si queremos conservar temperatura, si queremos conservar eso, es el uso de aislantes. Aislantes térmicos dentro de las paredes. Hay otro tipo de aislantes que son también para proteger contra la radiación, por ejemplo. Entonces podemos usar pinturas aislantes que protegen contra la radiación, contra diversos factores climáticos que pueden hacer que la construcción se degrade rápidamente. Eso también, como les dije, es importante que una construcción sea durable y que tenga pensamiento a la construcción progresiva. Hay un principio muy importante que creo que casi todos lo conocemos y que va directamente relacionado con lo que es la construcción sostenible, que es reducir, reutilizar y reciclar. Eso es algo muy importante acá. Entonces, por ejemplo, el agua que podemos colectar de la lluvia se la puede usar para diversas actividades dentro de un trabajo, dentro de un hogar. Se puede utilizar, por ejemplo, las aguas grises que produce una casa, o en este caso puede ser hasta un hangar, lo que sea. Las aguas grises son utilizables. En este caso en específico puede no tener mucho que ver, pero como les decía, es importante tener la idea, ¿no? Si fuera el caso de un hogar, en un hangar no vamos, por ejemplo, a poner una huerta, ¿no? Pero si fuera el caso de un hogar, de una casa, de familia o algo así, la idea es poder reutilizar las aguas grises que produce la casa, que son las aguas de los lavabos, de las duchas, de los baños también. Utilizar esas aguas, por ejemplo, para fines de riego, o fines de riego de jardines, de huertas también, o para limpieza exterior, o sea, limpieza que no tenga que ver directamente con el cuerpo humano. Entonces, bueno, tomando en cuenta el principio de las tres, unas últimas cosas que sería importante tener es, cuando se demuelen los edificios, la mayoría de las empresas lo que hacen, vienen, ponen la grúa y botan todo, no se reutiliza nada, no se recicla nada, se bota todo, se genera una cantidad masiva de residuos que eso a largo plazo es una contaminación muy fuerte para el medio ambiente, ¿no? Entonces, otra idea que se debería tener en cuenta en cuanto a construcción sostenible es si se quiere utilizar un espacio que está ya ocupado, en lugar de demoler, utilizar las áreas que sean utilizables, lo que son cimientos, lo que son algunas paredes, lo que son por ahí techos falsos, utilizarlas, lo que se tenga que demoler parcialmente, pero de esas demoliciones recuperar los materiales reutilizables. Es decir, por ejemplo, hay muchos pedazos de madera, hay mucho vidrio, hay muchas cosas que son reutilizables y que normalmente están desperdiciadas. También para la construcción se debería tomar en cuenta el uso de materiales ya reciclados, es decir, no seguir extrayendo del planeta, sino tratar de lo que ya se tiene, reutilizarlo, para de esta manera reducir la contaminación y la toxicidad que tenemos en el medio ambiente. Y bueno, por último, un ejemplo de esto, no sé si conocen la Casa Corbusier. ¿Alguien? Sí. Bueno, Le Corbusier era un tipo que ya planteaba este tipo de cosas, uso de vegetación y uso de los ambientes para no tener que adaptabilidad al medio. El tipo, cuando construyó la casa acá, tenía muy poquitos proyectos hechos en América Latina. Esta fue una de las primeras oportunidades que tuvo y fue algo, por eso es conocida, porque se adaptó perfectamente, en este caso, no al medio natural, porque ya tenía una ciudad construida. Entonces, no podía adaptarse directamente al medio natural, pero sí se adaptó a lo que ya había para no deformar más, para no dañar más. Entonces, no sé si conoce a alguien la casa, pero bueno, la casa dentro tiene un árbol. Dentro de la casa, un hueco, un grande, sale ahí un árbol. Ahora, bueno, en invierno normalmente está sin hojas y todo, pero la idea de eso era eso, poder con el árbol, por ejemplo, controlar la temperatura. Si el árbol durante el mediodía te genera una sombra grande bajo la casa, estás reduciendo el nivel de temperatura de la casa. Y bueno, a largo, en escala mayor, en la escala más grande, lo que se tiene que lograr es no planear simplemente una edificación sostenible, sino en realidad lo que debe haber es planeamiento urbano, lo que implica que se debe construir no solo un edificio, sino una ciudad en realidad que se pueda sostener por sí misma. Eso implica que las casas, que eso va a haber una menor demanda de por ejemplo, energía utilizada en transporte,
energía utilizada en diversos recursos, en transportar el agua, en transportar las cosas, los materiales que necesitamos para vivir. Si es que tenemos planeamiento urbano, esta demanda de energía que hoy en día nosotros necesitamos, porque por cómo están dadas las cosas, se reducirían en grandes niveles, ¿no? Y bueno, eso, pasamos con... Chicos, van 25 minutos, ténganlo en cuenta. Ya pasando al trabajo en sí, nosotros, como somos todos estudiantes de ingeniería aeronáutica, el proyecto fue, lo que se propuso fue trabajar con edificios tipo de hangar. Nosotros se propuso para trabajar, se propusieron que hagamos dos para poder comparar los resultados entre ellos y poder decidir cuál era el que más beneficio nos daba, sí, más sustentable. Uno que elegimos fue la forma típico hangar, que, bueno, como ya se vio en la presentación de los otros chicos, también tenía la misma foto, por ejemplo. Nosotros en este lo planteamos como 4 planos, que serían las paredes, y bueno, uno sería el piso, que tienen, nosotros tenemos la pared de la izquierda y menos 15, la pared derecha y del otro lado 15. Bueno, las paredes frontal y trasera eran X-25, estándar X-25. Y bueno, el piso es trasero y el techo estaba determinado por una ecuación de un paraboloide, un cilindro parabólico con la forma 8 menos I cuadrado sobre 75. Esto nos daba unas medidas de 50 metros de largo, 30 metros de ancho. No se corresponde con la imagen, pero bueno. 8 metros de alto, un hangar bastante pequeño porque pensamos para... y bueno, después el segundo hangar que pensamos, tener borrador, bueno. El segundo hangar que pensamos fue uno de... Se había propuesto uno con una media esfera, pero nosotros consideramos que no era muy rentable, porque al ser una esfera, para poder contener aproximadamente las mismas dimensiones que el otro, o sea, un volumen igual, nos quedaría con una altura demasiado alta con respecto al otro, aproximadamente el doble, para un hangar de 30 metros de diámetro, una altura aproximadamente la mitad de eso era mucho. Entonces nosotros lo pensamos como si fuera un elipsoide, la mitad superior del elipsoide, que la escribo con la ecuación z igual a raíz de, como es z cuadrado, estaría despejado. Está arriba, ¿eh? Bueno, acá está. Nos queda la altura, que son 15,1 metros, y el otro, el ancho también. No, el largo 50 y el ancho 30. Ya marcado, así que no se nada. Porque consideramos además que en el tema de la esfera se nos quedaba muy alta y teníamos que cortarlo, como hicieron muchos los compañeros, o sea, trasladar el plano de Z0, que es el piso en Z superior, nos quedarían espacios poco utilizables porque en un perfil se vería así, y en estos espacios que quedan acá, nosotros no consideramos que podrían aprovechar al máximo, entonces estaría desperdiciando material. Cuando mientras acá en un perfil de esto nos quedaría perfectamente en toda su superficie utilizable. Entonces fue más que nada por eso que planteamos un elipsoide en lugar de una semiesfera, pero esto también nos supuso mucha complicación en el tema de la parametrización, el cálculo de los volúmenes de la superficie, que bueno, lo pudimos resolver trabajando con Maple y otras herramientas, pero bueno, fue como un desafío más que nada. Acá más o menos lo primero que nos planteamos para arrancar con el tema matemático, para resolver nuestro problema, el cálculo de volúmenes a partir de integrales triples. Acá tenemos los límites de integración ya marcados y el primer hangar decía que teníamos 11.900
el hangar 2 tuvimos que hacer una parametrización que nos quedó 25R, como ven, y el jacobiano nos queda 375R con estos nuevos límites de integración, que ya lo habíamos planteado para que nos den los volúmenes iguales. Acá la confirmación la hicimos con el cálculo de volumen de un elipsoide, que es 4/3 de pi por las medidas que tenía el hangar, y nos daba lo mismo. Ah, sí, La vuelta era el elipsoide, entonces como la mitad superior, esa fórmula de dividido 2 nos daba no 11.900, sino 11.835, que un aproximado. Acá lo segundo que hicimos fue plantear el área de superficie como era algo muy directamente relacionado, como dice ahí, con los diversos aspectos de un edificio, como puede ser los materiales, las áreas delimitadas para un flujo y los espacios utilizables para las diferentes energías. Acá tenemos la expresión del área de una superficie, y para el hangar 1 nos terminaba quedando 15.539 metros cuadrados, que esto era solo la parte de arriba del techo del hangar 1. A eso había que sumarle las paredes, donde dice acá área de superficie lateral, y nos terminaba quedando 2.339. Para el hangar 2 tuvimos que calcular un vector normal, el cual es el producto vectorial de las derivadas parciales. A eso, ahí agarramos y las derivadas, los cuadrados, la suma de las derivadas parciales, la raíz de los cuadrados de la suma de las derivadas parciales, sería el área de la superficie del hangar 2, que es un elipsoide. Y nos termina quedando que es 2080,56, que es superior, no, es mucho menor al hangar 1, el área de la superficie del hangar 1. Y ahí. Esto de las áreas de superficie nos sirvió, por ejemplo, para trabajar con lo que era el tema de paneles solares. Por ejemplo, además del área de superficie también se puede, podemos comparar las dos áreas para ver qué porcentaje del edificio se podía usar para, por ejemplo, la ubicación de paneles solares. En el hangar 1, como es obvio, las paredes no sería rentable ubicar paneles solares, porque por ejemplo se perdería más del 50% de la radiación solar, si no se perdería todo. Entonces, en el tema para el hangar 1 sería considerable poner solamente en el techo. Nosotros, de todas formas, no decidimos ubicar en toda la totalidad del techo, sino en un 50%, que nos daba 750 metros cuadrados. Por ejemplo, subimos la foto del primer hangar. En el primer hangar, por ejemplo, una sección así, todo cubierto de paneles solares, nos daría un área de 750 metros cuadrados, que nos produciría un total de 80.000 watts. No calculamos el costo de paneles ni nada de eso, pero hemos averiguado el tamaño de paneles. Tuvimos que buscar unos que no sean muy grandes, porque por ejemplo, como nuestro hangar era chico, si teníamos un panel de 1 metro de lado, nos iba a deformar el techo. Entonces buscamos paneles lo más chicos posible, también averiguamos el peso, el voltaje y todo. Y además, por ejemplo, en este hangar ya sin datos tan específicos, pero con un poco de idea, habíamos pensado, por ejemplo, al final del techo colocar canaletas que harían que el agua de lluvia se depositara allí, y esas canaletas con una inclinación decantarían en un tanque cisterna, que bueno, después de ese agua se podría utilizar. Y también en la superficie del techo nos daría lugar a poner, por ejemplo, molinos eólicos. En el otro hangar, lo que también pensamos, siguiendo con la idea de los paneles solares, tomamos un área igual, 750 metros cuadrados, que en este caso
ocuparía un tercio de lo que es la superficie. O sea, se ocuparía menos para la misma cantidad, pero se produciría el mismo voltaje, saldría lo mismo todo. Pero en este hangar no tendríamos posibilidad de colocar lo que serían las canaletas, no se encontraría un lugar adecuado, tampoco nos daría opción a un molino eólico, sería más complicado todo instantáneamente. Y por eso en ese aspecto consideramos que el hangar 1 hasta ahora viene dando mejores resultados. Nunca va a profundizar en el tema de los campos. Bueno, después de esto nos centramos en estudiar cómo nos centramos en experimentales que entran en contacto con esta estructura. Para estudiar los factores analizar matemáticamente, y para eso utilizamos campos escalares y campos vectoriales. Un ejemplo de un campo escalar podría ser la temperatura, y los campos vectoriales, bueno, el viento, la radiación, la lluvia. Bueno, primero lo que hicimos fue calcular el flujo del viento y para comparar para ver cómo lo podríamos aprovechar mejor, decidimos comparar datos y contemplar los campos, y pusimos los campos en dos direcciones diferentes, la dirección del viento. Bueno, acá C, la velocidad del viento mediante los Pero estamos como una constante como para no poner. Claro. Y bueno, para calcular el flujo del viento, planteamos una integral del flujo. En la integral es el campo vectorial del viento, esta es un vector normal y esta vendrá a ser la superficie, la dimensión de la superficie. Bueno, para el flujo total, como en las paredes, como eran planos paralelos, no teníamos que calcular una integral para resolver el flujo y planteamos esta ecuación. El área por el campo vectorial por la normal por la ecuación de theta. Que theta vendría a ser el ángulo formado entre la fuerza y la normal. Claro, estas son las dos paredes del hangar y claro, este es el techo que como era parabólico, tendrían que plantear la integral. Bueno, después calculamos el flujo total, que era la suma de todas las ecuaciones que vimos ahí arriba, y nos dio que era cero. Era obvio porque este era un campo conservativo, ya que era un campo constante. La divergencia de un campo constante es cero. Un campo conservatorio. Bueno, para el campo 2 tendría que ser... poneme las marcas. Vendrá a ser el flujo de viento que entra por esta parte. Por eso no necesitamos hacer una integral porque ya tenemos el área. Y bueno, lo calculamos acá, era la suma de las dos ecuaciones que eran igual a lo que vimos allá arriba, y también nos dio 0. Y bueno, y después en el hangar 2, así tenemos que plantear una integral más difícil porque era el hangar elipsoide y no había forma de encontrar el área de esa. Así que calculamos el flujo empezamos primero la curva, la superficie y bueno, y calculamos lo mismo, que el campo
campo vectorial por la normal, por el área, por abajo, la integral del área. Y nos dio que era 496, 4.967,110. El cálculo lo hicimos con Maple, claro, y en el Maple nos dio problema, nos fallaba, a nadie fue efectivo. Bueno, y la temperatura es una función escalar, pero el flujo del calor que vendrá a ser el gradiente de la temperatura, bueno, nos lo dieron que era menos K por nada de T. Y nos dieron dos temperaturas. La temperatura 1 que era esta función y la temperatura 2 que era esta función. Bueno, en el campo 1 teníamos que nada de T, que era el campo de este campo de velocidad. Y la divergencia, que según el teorema de Gauss, relacionaba que un integral de fluido era igual a un integral triple de la divergencia de F o del diferencial de volumen. Y bueno, entonces calculamos la integral del teorema de Gauss para los dos hangares. Y la dirección era menos K, que era la constante, 95.020 grados centígrados por metro, y para el hangar 2 nos dio que era 9.520 grados centígrados por metro. Como tenían el mismo volumen los dos hangares, la temperatura no iba a dar porque no dependía de la superficie sino del volumen. Y bueno, para el campo 2 también hicimos lo mismo, y nos dio este campo vectorial y calculamos la divergencia, también que nos quedó esto. Y después, bueno, calculamos el teorema de Gauss para los dos hangares y nos quedan también dos temperaturas diferentes en este caso. Y bueno, para seguir trabajando un poco con este tema, con el teorema de Stokes, calculamos cómo varía el flujo adentro del hangar tomamos dos campos aleatorios y vimos cómo y bueno, a través de esos dos campos fuimos averiguando, estudiamos cómo se comportaban a través de nuestra superficie que habíamos tomado. Bueno, los resultados que obtuvimos, bueno, planteamos las ecuaciones, como todos sabemos, la ecuación de cómo resolver con esto, llegamos a que en nuestro hangar nos daba 800 metros cúbicos sobre segundo. ¿Y qué curva eligieron? Del hangar 1. ¿Qué curva? En el hangar 1 habíamos elegido una curva longitudinal, Ah, muy bien. dentro de un plano que era igual a 0. En la hoja de la parte Muy bien. anterior, ¿no? La parte anterior estaba. Ahí hay curva de una sección longitudinal, ¿no? Un rectángulo. Claro, nos queda un rectángulo de... Estaría bueno que hicieron la integral de línea después, para ver que efectivamente les da cero. Trabajamos con nosotros. Claro. Y bueno, y después para el hangar 2, con el mismo campo, también lo calculamos y nos dio 425. ¿No tomaron otra curva? Sí, tomamos la otra curva que nos daba 0. Porque primero habíamos tomado con Z constante y en ese nos daban los dos ceros porque los dos flujos, los dos rotores nos daban, uno nos daba 0 y por eso nos daba 0 en los dos y el otro rotor la integral nos daba 0 La componente del campo, la circulación. Y por eso después tuvimos que tomar otra sección del elipsoide en lugar de una elipse, nos tomamos una parábola y ahí sí nos dio bueno, el que tenía rotor 0 nos dio 0. Habíamos tomado una elipse y en eso nos dio 0. Y cuando tomamos una parábola, claro, una elipse, ¿no?
Sí, están todos los Está mal, cálculos. entonces, porque lo pusimos como parábola. Bueno. Lo pusimos parábola. Bueno, sí, es la mitad de del uso de y bueno, concluyendo, llegamos a que para nosotros el hangar que más nos rendía era el hangar 1, porque tenía una mejor distribución de todo y bueno, a través de los cálculos demostramos eso y bueno, vimos que tanto el flujo como con la temperatura y todo nos rendía más desde el punto de vista. Básicamente la conclusión es que a través de estudios diferentes, como dijimos al inicio, en este caso los matemáticos para este tipo de cosas son básicas para nosotros, ¿no? O sea, se fue y ahora... ¿Qué opinan? Se reserva Decía algo, México. Un poquito, a ver, siéntense. Con ninguna